Y esta mañana vamos a compartir el tema ni difícil ni imposible para Dios. En Génesis 18:14, vamos desde el Antiguo Testamento a una declaración muy poderosa que dice así: cuando Dios le prometió a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo y una descendencia como las estrellas, en Génesis 18:14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dígalo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y si pasamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 37, esta frase poderosa, diga conmigo: pero nada hay imposible para Dios. Vamos, repitámoslo: pero nada hay imposible para Dios. Esta semana, meditando así, yo siempre estoy hablando con el Señor, meditando: Señor, ¿qué quieres decirme? Y esa frase vino así como ese flash, como que se le viene a usted: ni difícil ni imposible. Yo dije: Señor, algo vas a hacer grande, algo vas a hacer grande, porque me estás diciendo algo tan poderoso, ni difícil ni imposible. Y por eso yo traigo para usted esto, pero no viene de mí, viene de Dios para su vida. Amén. No sé qué necesite que haya en su vida, que algo cambie, pero que usted hoy pueda irse. El resumen de este mensaje se lo doy de una vez: no hay nada difícil ni imposible para Dios. De manera que si usted hoy vino con un problema, una circunstancia adversa, desde ya tome estas frases. Aquí vemos que Abraham y Sara, cuando leímos el pasaje de Génesis, en ese momento ya hacía 25 años que Dios les había dado la promesa. Allí, cuando Dios les habla, era reiterándoles. Ya había pasado un tiempo. Ya tenía Abraham casi 100 años y Sara como 90 años. Y nada que llegaba ese bebé de la promesa. Por eso allí Dios les dice: ¿hay algo difícil? ¿Hay algo difícil para mí? Porque a veces creemos que porque las cosas no se están dando al momento, al tiempo o en las circunstancias que esperamos, pues como que no se van a dar las cosas. Pero yo quiero decirle: no hay nada difícil para Dios. A veces vemos los problemas tan grandes, la montaña tan alta, todo tan oscuro, tan en contra, que podemos pensar y empezamos a decir: no, es que eso es difícil, es que eso es duro. No, es que es duro encontrar el hombre de mi vida, es que es difícil encontrar la pareja de mi vida, es que es difícil encontrar trabajo, es difícil levantar una empresa. Y estamos hablando de la dificultad, pero Dios le está diciendo hoy: hay algo difícil para Dios, no hay nada para Él imposible. Y ahí estaba también en el Evangelio de San Lucas la Virgen María, cuando vino el ángel a anunciarle que ella era la afortunada, que ella era la elegida para quedar en embarazo y dar a luz al Salvador, a Jesús. Y entonces ella dice, por un momento, ella como que dijo: ¿y cómo va a ser eso si soy virgen? Es decir, todavía no había tenido la unión marital, apenas estaba en compromiso y no había llevado a cabo el matrimonio y la consumación del matrimonio. Entonces ella dijo: ¿cómo así? Soy virgen, es decir, todavía no me he acostado con mi esposo, ni siquiera me he casado con él. Claro, una mujer soltera puede quedar en embarazo si se acuesta con su pareja, pero ella lo que quiso decir es que yo no he tenido ningún acto sexual para yo quedar en embarazo. Es allí donde el ángel Gabriel, que le estaba diciendo de parte de Dios, le dice esa frase: porque nada
hay imposible para Dios. ¿Qué más imposible que una mujer que no ha tenido relaciones con su esposo o con un hombre? Bueno, lo correcto es dentro del matrimonio, aclaro, ¿no? Lo correcto, lo que Dios establece. No juzgo a nadie, pero es lo que Dios y lo que María tenía en su corazón. Es decir, que está virgen y que quede en embarazo, que le digan que quede en embarazo. ¿Qué tan difícil e imposible una pareja de ancianitos, de señores, un señor de 90 años con una mujer? Ahora, no tanto era la edad, hay señores muy mayores que sí pueden dejar en embarazo a una mujer, pero además de eso, con una esposa que era infértil y que además de eso, así digamos que ella hubiera sido una mujer que concibiera, pero ya dice, había pasado el tiempo necesario para que ella pudiera quedar embarazada, es decir, ya había pasado su menopausia y ahí no había riesgo pues de quedar en embarazo. La Biblia nos muestra tantas narraciones de cosas tan increíbles, porque yo no voy a contarle toda la Biblia, usted la lee, ¿cierto? Y si no, le recomiendo que lo haga. Encuentra narraciones de historias de vida, de personas, de sucesos que uno dice, wow, ¿cómo pasó eso? Y cree que se quedaron allí escritas y no más. Pero yo quiero decirle, el Dios que obró esas cosas, esos episodios, esos eventos tan poderosos, tan inimaginables, tan grandes como es esa pareja, Abraham y Sara, quedar en embarazo a esa edad y contra todos los pronósticos, como por darles ese ejemplo, además de muchos que hay, y lo que nos muestra en el Nuevo Testamento al principio de la narración, cómo la Virgen María quedó en embarazo y dio a luz a nuestro Salvador, a Jesucristo, a quien honramos, a quien le damos siempre la gloria. La Biblia nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que esos milagros y mayores pueden suceder, porque Jesús lo dijo, que mayores cosas haríamos. Es decir, que hoy una mujer que no es fértil puede quedar en embarazo. Sí, aquí sé que hay testimonios de algunas que han quedado en embarazo. Por allá veo a Lina y me acuerdo que ella era sí o sí, que ella no podía tener hijos y tiene 3 hermosos hijos. Gloria al Señor. Y aquí hay un testimonio. Venga, Nancy, por favor. A mí me ha impactado tanto. Me impactan todos los testimonios, pero hace poco que ella otra vez estuvo visitándome y me narró como 1 hora, pero no, ahorita no. Ahorita lo vamos a resumir. ¿Cómo fue el desarrollo de esa enfermedad incurable? Incurable, porque se llamaba ¿cómo? Artritis reumatoidea. Artritis reumatoidea es incurable. No tiene cura para los médicos. Es una enfermedad que le dicen, aprenda a vivir con ella. ¿Es así o no? Sí, señor. ¿Y qué le estaba produciendo esta enfermedad? ¿Cómo era? Describamos brevemente en qué estado estaba con esta enfermedad. Yo estaba estudiando en la universidad y la enfermedad me quitó todo movimiento de las manos. Hacer esto no se podía hacer. Llevarme la comida a la boca. Yo llegué al punto que ya no caminaba, había días que ya no caminaba. De hecho, cuando ya me graduó, empiezo a llevar mis hojas de vida porque salí con tesis laureada y me descalificaban de altos cargos por mi enfermedad. O sea, el veredicto siempre del médico era, todo iba bien hasta que llegaba el veredicto del médico. Tiene una enfermedad degenerativa que la va a llevar a invalidante, que no tiene cura y que la va a llevar a una silla de ruedas. Entonces yo batallé 4 años yendo a un gran centro de medicina biológica, tiene toda la experticia en el manejo de estas enfermedades, y después de 4 años el médico, que es muy bueno y me atendió muy bien, no estoy hablando mal de ellos,
Me dijo: Nancy, te he puesto todo lo último que he aprendido en Alemania y tú eres mi mayor decepción, tú no mejoras. Entonces se juntaron muchas cosas porque había entrado a una multinacional había épocas en que yo podía funcionar como 3 semanas bien, y en ese tiempo trabajaba. Pero en ese momento ya habías tenido un encuentro personal con el Señor. Ok. ¿En qué momento entonces entra en escena la parte donde el Señor toma tu vida? Cuando estaba en esa multinacional que era muy buena, americana, y me dan el cargo, pero cuando llega el veredicto del médico me dicen: no puedes trabajar aquí, tienes una enfermedad degenerativa, invalidante, incapacitante. Y llego a la pieza que yo podía pagar, que era lo único que podía pagar porque yo no tengo familia aquí en Cali, y me despiden de ese lugar y me echan a la calle porque no tenía dónde vivir, no tenía dónde comer, y me habían acabado de echar del trabajo. Entonces esa noche yo no había tenido relación con Dios, sabía que Él existía. Me dieron dormida por no dejarme dormir en la calle en la familia que me acogió, pero me dijeron: aquí estamos muy necesitados, no te podemos dar todos los días. Entonces yo llevé un veneno y yo me iba a suicidar esa noche, porque yo no tenía para dónde pegar. Cuando tú no conoces de Dios y te dicen a los 25 años que no vas a poder caminar, que no puedes trabajar, que no puedes... Yo ya no podía comer al levantar mis manos y vivía sola, entonces era muy difícil mi vida. Todas las puertas se habían cerrado, pero estando allí había una Biblia y yo leí un salmo, y en ese salmo Dios hablaba de que, creo que era el Salmo 103, que Él era el que sana todas nuestras dolencias. Entonces en mi intelectualismo yo dije: si tú eres el que sanas todas nuestras dolencias, ¿yo por qué estoy enferma? Entonces luego yo dije: pero bueno, es que yo no te conozco. Si tú me das una oportunidad y te revelas a mi vida, si me das una oportunidad, Señor, yo te voy a servir. Y yo le supliqué a Él y le dije: yo sé que no me lo merezco porque yo no te he buscado, pero yo te digo, Señor, dame una oportunidad. Por favor, yo necesito conocerte. Yo te he fallado, pero aquí estoy, Señor. Tengo un veneno y tengo esta Biblia. Y yo le dije: si tú eres ese Dios que sana, como dice aquí, pues dame esa oportunidad. Yo te la pido. Entonces vino una presencia sobrenatural a ese lugar, y Él me mostró mi vida y me dijo: yo siempre he estado contigo, Nancy. Yo soy huérfana y fui muy rechazada y estuve en varios hogares y había sido muy apaleada y tenía mucho dolor en mi corazón. Y Él me decía en todas las etapas de la vida que me fue mostrando: yo siempre he estado contigo, Nancy, yo siempre te he cuidado, tú eres la que no has estado conmigo. Y ahí fui mi encuentro sobrenatural con Dios, y yo le dije: ¿dónde voy? Y tuve que acudir al directorio telefónico, no habían redes en ese entonces, y llegué a la Misión Carismática del Mundo. Y llegué prendida de las paredes, yo casi no podía caminar. Es más, le tuve que decir a un ujier que me ayudara a subir las gradas del Teatro Imbanaco. Y me arrodillé y yo otra vez estuve ahí pidiéndole una oportunidad. Y el pastor Jorge Villavicencio habló de Isaías 53:5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y eso fue la revelación más grande que yo haya podido tener en mi mente intelectual. Yo dije: yo no tengo por qué aceptar la enfermedad, Jesucristo ya la llevó en la cruz, y yo me levanto. Y la enfermedad reció y fue terrible, pero Dios hizo algo muy grande. El lunes de la empresa, que el viernes me habían echado, me volvieron a llamar así torcida, así vuelta a nada, así llevada. Me dieron el trabajo a término indefinido. Fue algo sobrenatural. El Señor sabía que yo necesitaba comer. La gloria es para Dios. Persistí 4 meses creyendo en esa palabra de que Él había llevado mis enfermedades, y yo no aceptaba la enfermedad. Y a los 4 meses me acosté totalmente torcida, mis manos eran todas degeneradas con nudillos, y me levanté totalmente sana para la gloria de Dios. Eso es un resumen. Gracias, Nancy. Y aquí está, sirviéndole al Señor como le prometió que lo haría, y el Señor usándole, glorificándose a través de esos testimonios y esos mensajes. Bueno,
Entonces, traje eso a colación porque escuchar cómo Dios obra en cosas difíciles e imposibles nos ayuda a creer que Él sí lo puede hacer también en nuestra vida. Está el caso de Gina. En fin, yo no voy a contar todos los testimonios, pero ha habido muchos aquí que han pasado. ¿Cuántos aquí han recibido un testimonio de parte de Dios? En cualquier situación, en su salud, en su familia, en sus finanzas, pero quizás hoy hay un nuevo desafío. Yo quiero decirle, todos tenemos situaciones que parecen imposibles, pero lo que nosotros necesitamos es romper nuestras limitaciones y que empecemos nosotros a cambiar. En vez de hablar y decir tengo un problema, es que tengo un desafío, una posibilidad para que Dios se manifieste y se glorifique en mi vida. Porque es normal que las condiciones que en la vida enfrentamos y nos enfocamos y como que el mundo se nos viene encima, entonces empezamos a ver las limitaciones, pero nosotros tenemos que romper esas limitaciones que empiezan por nosotros para poder alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros. Aunque parezca muy grande, aunque parezca tan complicado, pero las limitaciones están en nosotros y Dios va a obrar en la medida en que nosotros rompamos las limitaciones que nosotros mismos ponemos. Como Nancy, ella no se limitó por el diagnóstico médico, por las palabras del médico, por las circunstancias. Estuvo a punto, sí, quitarse la vida, pero allí en ese momento ella rompió esa limitación y fue donde Dios obró de una manera sobrenatural. Entonces, para romper los límites, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, vencer el pensamiento que te dice cuáles son tus limitaciones. Vencer ese pensamiento, porque empezamos a ver cuando tenemos una situación, un desafío, lo humano, lo natural es empezar a ver, no, pero es que no puedo porque tal, no puedo desarrollar esta empresa, es que no tengo dinero, ¿sí? Y cualquier desafío o plan o proyecto o sueño que Dios coloca en su corazón, pero empezamos a ver las imposibilidades. Entonces es cambiar y hay que vencer el pensamiento que nos dice cuáles son las limitaciones. Es que no soy preparado, es que no he estudiado, en fin, tantas cosas que pueden venir a nuestra mente. En lo que Dios nos dice, y escuché antes de decir lo que Dios dice, escuché una frase que decía: piensa que puedes y piensa que no puedes. Uno escoge pensar, uno es el que elige los pensamientos. O yo pienso que sí puedo, o puedo pensar, no, yo no puedo. Pero en ambos casos tienes la razón. Dios nos recomienda, la palabra de Dios nos recomienda, Filipenses 4:8. Ojalá se lo memorice y ojalá todos los días lo tenga presente. Por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo amable, en todo lo honesto, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que es de buen nombre, si alguna virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad, es decir, cambie el chip y ese pensamiento que lo está llevando a pensar todo lo malo, todo lo impuro, todo lo deshonesto, todas las cosas negativas. Entonces haga lo que la palabra le recomienda, empiece a pensar lo contrario.
ah, sí, esto puede cambiar y yo puedo hacer esto y yo sí puedo aquello, y con Dios voy a hacer que todas las cosas sucedan, porque para Él no hay nada imposible. Quite las imposibilidades, las limitaciones de su mente. Entonces la primera cosa que hay que hacer es vencer en el pensamiento que te dice cuáles son tus limitaciones. Los hermanos Wright que inventaron el avión, todo, y aún ellos, obviamente, el papá, es que ellos eran hijos de un pastor, yo descubrí eso, y él pues les decía, no, es que si Dios quisiera que voláramos, nos daría alas. O sea, no los alentaba, sino que los desanimaba, como que están locos. Ellos sabían que humanamente no estábamos diseñados para volar, pero ellos dijeron, sí, vamos a inventar cómo el hombre va a poder volar. Y lo hicieron, porque ellos vencieron el pensamiento que les decían cuáles eran sus limitaciones. Hay otro gran personaje de la historia, Albert Einstein. ¿Usted sabía que él se tardó en aprender a hablar? Hasta sus papás creían que era retrasado mental. Albert Einstein, el pensamiento de sus papás, no, es que el niño, ay, bueno, retrasado mental. No, pero Albert Einstein se levantó como el gran hombre que fue Winston Churchill. Winston Churchill, le decían en el colegio, en los estudios, le decían cabeza de zanahoria, era como diciéndole el brutico. Era muy como tardo para aprender, como que le costaba agarrarla fácil, pero no por eso es que él fuera bruto. Casi no entra a la marina porque no pasaba el examen, le costaba el aprendizaje, pero él no veía sus limitaciones, y en el tercer intento ingresó, lo logró y llegó a ser el gran estratega que en la Segunda Guerra Mundial venció a Adolfo Hitler. Entonces, vencer esas limitaciones que nos hablan de lo imposible, pensar distinto de lo que las circunstancias nos hablan. ¿Qué estás enfrentando hoy? No escuches lo que te dice esa circunstancia, el reporte médico, las noticias, la situación que como país estamos viviendo y tantas cosas que nos hablan, eso negativo que llena nuestra mente y nos vamos limitando. O lo que escuchas acerca de ti, no, es que no vas a poder, no, es que esto no es para ti. En fin, las luchas comienzan en nuestra mente. Los pensamientos determinan nuestro destino. ¿Lo sabía? Porque lo que pensamos, eso hablamos. Lo que hablamos es lo que va a llevarnos a las acciones, y por las acciones es que se determinan los hábitos. Los hábitos determinan el carácter, y el carácter determina nuestro destino, aún nuestro destino eterno. Mire la secuencia de cómo lo que llevamos en nuestra mente, lo que permitimos, las limitaciones. Entonces, ¿quieres ver un cambio en tu vida? ¿Estás esperando algo grande de Dios? Algo que cambie definitivamente, aunque lleve muchos años, pero Dios está dispuesto a hacerlo. Y en la medida que nosotros no permitamos las limitaciones, Él lo puede hacer. La actitud que tomemos. Amén, denle ese aplauso a Él. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es Él, dice Proverbios 23:7. La actitud. Se habla del optimista y del pesimista. Y sí, todos los días nos enfrentamos a esa actitud. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo me voy a enfrentar a los desafíos, a las circunstancias cuando son adversas? ¿Cómo voy a enfrentar eso? Hubo dos vendedores, un optimista y otro pesimista.
y los enviaron al África, vendedores de zapatos, y los enviaron al África. ¿Cómo fue el reporte del pesimista? Dijo, aquí no hay posibilidades, nadie usa zapatos. Pero el otro día, el optimista llamó, mandó el informe y dijo, todas las posibilidades, todos necesitan zapatos, manden todos los que tengan. ¿Cuál es tu actitud? ¿La del optimista o la del pesimista? Había un vendedor tan optimista que se fue al Polo Norte a vender refrigeradores, porque los convenció de que era un invento moderno que todo hombre moderno debería tener. Entonces, no, hay que comprar refrigeradores. Y vendió refrigeradores en el Polo Norte. Hubo un misionero, porque a veces tenemos que aprender a cambiar la mentalidad que a veces otros nos llevan ventaja, porque decimos que conocemos la palabra y nuestros pensamientos no están conforme a lo que Dios nos enseña. Un misionero creyó que en el corazón de la selva de Panamá no podría llevar el evangelio. Dijo, no, allá la pura selva, esas personas pensaban, ¿no?, que eran totalmente ignorantes, que no podrían entender el mensaje que él les iba a llevar, atrasadas, ¿sí? Pensaba que se iba a encontrar con unas personas así. ¿Cuál sería su sorpresa cuando llegó y encontró que esos indígenas tenían máquinas de coser? Entonces, nosotros somos los que tenemos que vencer los pensamientos negativos, pero también, además de los pensamientos que nos limitan, hay otra área que tenemos que romper, y son los sentimientos negativos, porque una cosa es pensar negativamente, otra cosa es los sentimientos negativos. Como compartía ahora Nancy, en su corazón había tantas heridas, tanto rechazo, tantas situaciones que le tocó sufrir, que le causó la enfermedad. El origen más que físico venía de adentro del corazón, porque el corazón herido es un corazón que se endurece, y un corazón endurecido es un corazón donde todas las cosas negativas pasan, vemos todas las limitaciones allí. El corazón duro fue uno de los grandes problemas del pueblo de Israel, y por eso es que no entraron a la tierra prometida. Vieron siempre las imposibilidades, endurecieron su corazón. Entonces ya hay que dejar atrás esos sentimientos que traemos, que vivió, que sufrió, que le dijeron, tanta cosa que se van albergando y van causando heridas, y va haciendo que el corazón se endurezca. Maltrato, frustraciones, rechazos. Deje ya de mirar el espejo retrovisor. Un carro no se puede manejar mirando todo el tiempo por el espejo retrovisor. Hay que mirar hacia adelante, hay que dejar atrás todas las cosas viejas. No sea como ese perro que estaba atado a un poste con una cadena, y el perro trataba de avanzar, pero quedaba atascado porque la cadena lo alaba. Pero un día algo le llamó tanto la atención que él quería alcanzarlo, y tiró y tiró y tiró y tiró, insistió hasta que rompió la cadena, dejó atrás lo que lo ataba. Hoy es día para que liberes de tu corazón todo aquello que te está atando, que te está impidiendo avanzar. Rompe esas limitaciones que tienes en tu corazón: el rechazo, la amargura, el maltrato, las palabras negativas. El milagro no puede ocurrir en un corazón endurecido. Un corazón endurecido es una pared, es un muro
y no permite que tomen lugar las posibilidades de Dios. Para Dios nada es imposible, pero sabe una cosa, le tenemos que dar permiso para que lo haga, abriendo el corazón, quitándonos esas barreras que nos ponemos, y necesitamos entonces que Él obre. Aún la culpa por el pecado, personas a veces yo veo no avanzan, no que Dios obre en mi vida, pero sigue trayendo a colación: es que yo he sido esto, es que yo he sido aquello, es que no he podido cambiar esto en mi vida. Pero ya deja de culparte. Si Él cargó el pecado, dice que como está lejos el oriente del occidente, si ya te arrepentiste, así ha apartado Él nuestras transgresiones, nuestros pecados. Él ya te ha limpiado. Otra cosa es que sigas persistiendo, pero estás trabajando y Dios te ayuda, y sigue persistiendo, porque dice Romanos 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué hermoso es nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso a Él. No me acordaré de tus pecados. Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Él es Dios de todo aquel que se ha arrepentido, que le ha invitado en su vida. Y eso es lo más importante cuando abres tu corazón a Él, para darle lugar a que Él empiece a llevarte y abrirte caminos y alcanzar aquello que parece imposible. No tenemos un Dios de religión, recuerde eso. Y yo siempre lo hago énfasis. No tenemos un Dios de religión, porque a veces podemos dejarnos llevar de pensamientos que no son tropiezos. No tenemos un Dios de religión, sino que tenemos al Dios de la victoria, el que todo lo puede. Ahora, estábamos diciendo que no culparse, no permitir, es el segundo, dentro de lo que estamos hablando acerca de las emociones, vencer los sentimientos negativos. Hay algo muy, muy negativo, y es la incredulidad. Abraham es el ejemplo que usamos desde el inicio. Y es que Abraham es un icono, obviamente, de la fe, y siempre hay que tener presente esa vida de este hombre que nos enseña tanto en la palabra, nos enseña tanto la palabra acerca de él. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20 es lo que estábamos leyendo. Que la incredulidad no te domine en tu corazón. Lo más opuesto a que Dios obre es la incredulidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad es lo contrario a la fe, y por eso no podemos permitir que la fe se debilite cuando le damos lugar a la incredulidad. Dice Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Estamos hablando del mismo Abraham, que estaba ya como muerto. Entonces, a pesar de él ver que pasaba el tiempo, él no se debilitó en la fe, más bien se reía con Sara. Y vemos como cuando le dio esa palabra que leímos al principio en Génesis, como el ángel les estaba reiterando a ellos la promesa de Dios, dice que Sara se reía. Y ella dijo, no es por incredulidad. ¿Sabe qué? Hoy es un día para que usted, en vez de incredulidad, se muera de la risa por lo que Dios va a hacer en su vida, y le alabe y se goce con Él. Y dígale, Señor, tú vas a hacerlo, porque ya lo hiciste en la cruz por mí.
Hoy viene mi bendición para mi vida. Génesis 18:12 dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ella no estaba dudando, ella estaba riéndose. Ay, tan viejitos y vamos a quedar en embarazo. Muerta de la risa porque sabía. De hecho, por eso Isaac quiere decir risa. Entonces es necesario que cambiemos esa actitud, que alabes a Dios, agradécele a Dios, que no estás viendo todavía lo que quieres que pase, pero Señor, gracias porque sé que estás conmigo. Gracias porque tú estás obrando. Yo sé que es difícil agradecer cuando uno no ve que las cosas se estén dando y que pase y que pase y que pase el tiempo y la enfermedad sigue y de pronto hasta empeora, y que pase el tiempo y que las finanzas no se dan y que de pronto está bien apretado económicamente. De pronto está en una circunstancia como Nancy, sin trabajo y lo están echando de la pieza. Difícil morirse de la risa allí o reírse, pero la actitud: Señor, gracias. Aunque estoy en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estás conmigo, y tu vara y tu callado me infunden aliento y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él estará allí, tenlo por seguro. Y la alabanza, la adoración te abre el corazón a alinearte y a ver a Dios y a ver el milagro, y empiezas a cambiar el panorama porque estás adorando al hacedor de milagros. Estás adorando a aquel que nada es difícil ni imposible para Dios, y por tanto estás dando lugar a los milagros. Por eso aquí venimos a adorar. Por eso es tan importante que vengas a reunirte y a alabar y a adorar juntos, a estar como una familia que adora, una iglesia que adora, porque allí es donde el ambiente para los milagros toma lugar. Donde hay adoración está la gloria de Dios. Nos unimos con el cielo y el cielo se manifiesta. Hay esa escalera que sube al cielo. Nos conectamos y empieza entonces la adoración a subir y los milagros a tomar lugar. La adoración a subir y los milagros toman lugar. La alabanza en su corazón, hay gratitud, hay alegría. Viniste oprimido, pero alabas a Dios y cambias, sales de aquí renovado, fortalecido. La fe se fortalece porque alabas al Señor, porque no estás ya mirando las circunstancias, sino alabando a aquel que todo lo puede. Segunda de Corintios 4:13. Creí, por lo cual hablé. Hoy usted va a salir hablando no su problema, sino lo que Dios está haciendo y lo que verá de parte de Dios. Entonces, ese cambio de actitud, ese cambio, después de cambiar los pensamientos, romper con esos sentimientos, cambiar las palabras, cambia la actitud. Y entonces aquí hay algo muy importante, que fue lo que nos enseña Lucas 1:38, cuando el ángel le dijo a María: porque no hay nada imposible para Dios. ¿Qué dijo ella? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. A tu palabra. Que la palabra de Dios, que lo que Dios te dice, que lo que está aquí escrito en la Biblia, sea la palabra que sale de tu voz. Señor, no se va a hacer conforme a lo que estoy pensando negativo, no, conforme a lo que tu palabra me dice. Que si estás enfermo, entonces, ahora Nancy compartía
que Él llevó nuestros pecados y lavó nuestras, Isaías 55, que por su herida fuimos nosotros curados. Y que te levantes y empieces a declarar Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Estás alabando al Señor cuando haces esa declaración. Alma mía, aunque estás triste, oprimido, aunque estás viendo circunstancias muy negativas, aunque en tu corazón de pronto hay guardado rencores, amarguras, cosas dolorosas que han causado allí mucho daño, pero empiezas a decir, alma mía, bendice, alaba al Señor. Cuando estás deprimido y alabas al Señor, te lo puedo asegurar, cambia el panorama, porque desde adentro empieza a surgir esa alegría, ese gozo, ese cambio, y eso hará que la atmósfera también cambie. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Sabe que yo encontré que este salmo resumía esta enseñanza de hoy? Él es el que perdona todas tus iniquidades, entonces no más culpabilidad. El que sana todas tus dolencias, entonces ahora vas a romper con tus limitaciones. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de manera que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántas águilas hay aquí hoy? Pon la palabra en tu boca, y si te levantas deprimido, declara Salmo 103. Tú eres el que me levantas como el águila. Tú eres el que me coronas de favores y misericordias. Señor, hoy será el mejor día. Hoy es un día de bendición. Hoy cosas buenas van a suceder en mi vida. Lo bueno toma lugar hoy, aunque el panorama esté terrible. Ahora, no podemos negar que es que no se trata de vivir una vida de negación. No, usted me dice, pero ¿qué puedo hacer ante la realidad si la estoy viendo? Hay personas que le dicen a uno así, yo no puedo negar la realidad. No se trata de que neguemos la realidad, es de que cambiemos la limitación de pensar que eso no puede cambiar, de cambiar el vocabulario, de cambiar la actitud y de tomar la palabra que dice lo contrario a lo que la evidencia nos está mostrando, para que así tome lugar y las cosas van a cambiar, porque la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz, y la palabra de Dios que permitimos, que declaramos, que hablamos, esa palabra es una semilla que dará su fruto, como el árbol más sólido, más fuerte, crecerá y dará su fruto, y lo podrás ver en tu vida y en tus generaciones. Y cuando estás orando, ya no será esa oración arrastrándose, lamentándose. Es que Dios no me escuchas, es que Dios tanto tiempo. Sí, esa lamentación que puede haber. De pronto hay circunstancias que le pueden dar a uno tristeza y uno llora delante de Dios, sí. Pero esa no es la oración que va a producir el milagro. Lo que produce el milagro es la oración con la palabra que viene de la boca de Dios. Señor, tú me dices en tu palabra que tú llevaste mis enfermedades y que yo soy sano, lo creo. Gracias, Señor. Este dolor, aunque esté allí el dolor vivo, este dolor ya tú lo llevaste. Yo tomo mi sanidad porque en la cruz ya me la diste. Señor, ya te hiciste maldición, hoy tomo mi bendición. Tú me bendijiste, yo me levanto todos los días, me gusta decirle al Señor, Señor, gracias, porque tú me bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Jesucristo. Señor, esa bendición toma lugar en mi vida hoy, porque el Espíritu Santo está aquí, porque me has sellado con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres la garantía, tú eres el garante
de que eso en la cruz se cumple en mi vida hoy. Porque así lo dice la palabra de Dios en Efesios 1. Léalo, declárelo y que la bendición tome lugar. Y en lo que sea, su familia, ahora vamos a orar por las familias, pero creyendo y declarando esa palabra que es la que nos lleva a lo sobrenatural. Yo les compartía el lunes en el retiro que tuvimos con los líderes, un retiro muy poderoso que tuvimos con los líderes, con todos los que estuvieron allí, que yo haciendo memoria de lo que ha sido el trayecto de nuestra iglesia, porque mi esposo fue siempre ese hombre de fe, que para él la evidencia no era la limitación. Podía haber las limitaciones que hubiera y él estaba siempre era mirando hacia adelante, lo que Dios, el sueño que Dios ponía en su corazón. En la medida que oramos y creemos y tomamos ese sueño y oramos y declaramos, nos quitamos las limitaciones, esa visión va ampliando el panorama y va tomando lugar. Entonces, siempre creyendo, cuando yo llegué a la iglesia donde él pastoreaba soltero, cuando yo llegué allí a la iglesia, yo creo que de esa iglesia está aquí solamente mi mamá. No sé si mi hermana no vivía aquí en Cali en ese entonces. En Versalles, ¿alguien aquí? En ese local que tenemos en Versalles, era una casa que el espacio no daba para más de, si mucho, 100 personas, yo creo. 100, 120, así bien junticas. Entonces allí yo llegué y mi esposo siempre tenía una meta. La meta era llegar a 150 y no había todavía las 100 personas, no, 80 veces menos, o sea, en fin. Yo me acuerdo que él inició un segundo culto por fe. Hicimos el primer culto y el segundo culto no llegó nadie. Pero él dijo, no importa, yo sé que la gente va a venir. Y seguimos y bueno, luego el culto se llenó. Entonces, un día él dijo, con su meta de 150. Esto fue en ese transcurso pues que yo llegué y ya nos casamos, porque nos casamos a los 6 meses de conocernos. Y nos fuimos luego a conocer a su familia en Bolivia, y allá en Bolivia fuimos a la iglesia de donde él se convirtió y donde él fue parte mientras vivía allá en Bolivia. Una iglesia avivadísima. Se congregaban en un teatro donde la gente hacía colas para entrar y esperaban al siguiente culto porque ya se había llenado el cupo, y así hacían 2, 3 cultos. Y él me dijo, esto vamos a hacer allá en Cali. Y teníamos ¿cuántas personas? Entonces en esas nos fuimos al cine. Me dijo, vamos a ir al cine en Banaco. Una película ahí pésima que estaban dando. No nos sentamos a ver película, sino que nos paramos allí en un rincón y él miró así, miramos así. Inmediatamente se nos cambió el panorama. No eran esas películas, sino veíamos eso así como lo habíamos visto allá en Bolivia. La visión allí llenó nuestro corazón y él me dijo, vamos a alquilar este lugar. Allí tenía 700 sillas y el consejo directivo le dijeron, ay pastor, usted está loco, ¿y de dónde vamos a pagar ese lugar? Y usted de aquí a que llene ese lugar y haya finanzas para pagarlo, porque obviamente costaba también, no me acuerdo cuánto, pero costaba mucho dinero para lo que había en el banco. Él dijo, lo vamos a hacer. Y quiero decirle, la primera reunión llegaron 500 personas. Y él pudo decir, eso es lo que Dios hace. De 150, 500 de una semana a la otra. Eso nos llevó, si él es usted como que no cree lo que le estoy contando. No es exageración. Entonces eso lo llevó y dijo, bueno, vamos a buscar otro local, porque aquí, claro, la iglesia creció, entonces ya allí había que cambiar también
Eso era para los domingos, eso era el maná coral para los domingos. Pero entonces entre semana, obviamente, como reuniones el miércoles y estudiantes y muchas actividades, necesitábamos un local más grande, hacíamos vigilias y todo, pero entonces necesitamos un local. Nos fuimos y vimos una casa en San Fernando como para 500 personas. Él dijo, esta se adecua, pero no había plata en el banco tampoco. Y entonces, no importa, me dijo, yo sé que Dios nos va a dar la plata. Dios pone el proyecto, Él lo financia. Y así fuimos creciendo y vimos cómo Dios daba las finanzas. Y había un vecino que nos tiraba bala, que nos hacía ruido, lo metieron a la cárcel por ruidoso. En fin, muchas cosas pasaron negativas, pero nada de eso nos iba a frenar o le iba a frenar a él para llevar a cabo el sueño que Dios había puesto en su lugar, en su corazón. Y desde entonces, pues los que han estado tantos años conocen los tropiezos que ha habido de un lado para otro, y nos ha tocado, sí, ir de lugar en lugar. Y cuando él dijo, no, yo voy a comprar ya un terreno para edificar, porque ya estoy aburrido de andar para un lado para otro, aunque Dios nunca nos ha desamparado, y compramos una tierra con muchos gigantes, pero todos los gigantes son vencidos, porque no hay nada imposible ni difícil para Dios. Y yo lo creo, que para Dios no hay nada imposible. Aunque haya pasado tiempo, yo no puedo decirle a usted fecha ni hora, pero Dios nunca llega tarde. Eso sí lo sé. Tengo el mismo Dios de ayer, es el mismo hoy, y es el mismo Dios de siempre. Y ese es su Dios, si lo cree, para tener el milagro.